Ley de la Provincia de Buenos Aires número 13.298, de la promoción y protección integral de los derechos de los niños. Anexo 1. Artículo 36. 36.1. Abandono del programa. En ningún caso una medida de protección especial ha de significar la privación de libertad ambulatoria del niño. Artículo 33. El cese de la medida proteccional por decisión unilateral del niño no podrá ser sancionada bajo ningún criterio o concepto. En consecuencia, queda expresamente prohibido a toda autoridad pública requerir medidas de coerción contra el niño por razón del abandono del programa. Ante el abandono de un niño de una medida de protección especial, los directores de instituciones públicas o privadas habrán de limitar su actuación a la solicitud de búsqueda de paradero ante la autoridad correspondiente y a la inmediata comunicación del abandono a la autoridad que dispuso la medida. En ningún caso podrá ordenarse un pedido de captura a través de organismos policiales contra un niño que no hubiere estado privado de libertad ambulatoria por orden del juez competente y en el marco de una causa por infracción al ordenamiento penal. En consecuencia, derógase en este acto toda normativa administrativa, en especial el decreto 9102/74, capítulo 7, actuaciones y procedimientos especiales, apartado B, inciso 4. Menores fugados del hogar o de lugares donde hubieran sido internados o extraviados, y o texto ordenados posteriores, que se oponga a la presente, debiendo los organismos de seguridad modificar la normativa interna y las prácticas institucionales en este sentido. Artículo 37. 37.1. Requisitos de admisibilidad de las denuncias. Las denuncias que reciban los servicios locales de protección de derechos no deben sujetarse a requisitos de formalidad alguno. 37.2. Acta producida por el servicio local o zonal. Las actas que produzcan los servicios locales y zonales con las formalidades que prescriba la reglamentación que al efecto dictará el Ministerio de Desarrollo Humano serán considerados instrumentos públicos en los términos del artículo 979 del Código Civil y con los efectos previstos por los artículos 994 y 995 de dicho cuerpo normativo. 37.3. Certificado de actuación. A los fines de coordinar acciones entre los diferentes servicios y las asesorías de incapaces, aquellos expedirán certificación de actuación en donde se deje constancia de la intervención realizada, sus alcances y resultados. 37.4. El servicio de protección deberá difundir entre los niños y adolescentes de forma clara y de acuerdo con su edad los derechos de los cuales son titulares, así como los procedimientos que aplica este organismo cuando un derecho es amenazado o violado por la familia, el Estado o terceros, de acuerdo con los procedimientos formulados en este decreto reglamentario y con la Ley 12.569 de violencia familiar. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de obstáculos surgidos por omisiones o acciones del Estado, el coordinador del Servicio de Protección de Derechos demandará a las autoridades responsables de la prestación pública en cuestión la inmediata remoción del obstáculo que impide al niño el acceso y goce de sus derechos y ofrecerles colaboración a tal efecto. Si el obstáculo surgido por omisiones o acciones del Estado y por el cual el niño o el adolescente o un grupo de niños o adolescentes vean amenazados o violados sus derechos, no es removido por el responsable de esta prestación. El coordinador del Servicio Local de Protección de Derechos deberá requerir
a las autoridades provinciales superiores, a la Comisión Interministerial o Defensor de los Derechos del Niño, o solicitar a la autoridad judicial la protección jurisdiccional de los derechos del niño o adolescente en forma individual o grupal, sin perjuicio de las competencias de los tribunales de familia para conocer las denuncias referidas en la Ley 12.569, Ley de Violencia Familiar, y proceder, de acuerdo al artículo 7º de esa ley. En caso de que la víctima fuera un niño o adolescente, el Servicio de Protección Local deberá ser informado de la denuncia a los efectos de ofrecer a la autoridad judicial la aplicación de las medidas de protección de derechos inciso A, B, C, D, E, F y G, dispuestos por el artículo 35 de esta ley, y si fuera necesario, proveer los recursos para la aplicación del inciso E del artículo 7 de la Ley 12.569. La diligencia referida en el artículo anterior deberá realizarse sin perjuicios de dar intervención a las autoridades judiciales departamentales del fuero penal, en caso que la denuncia tenga por objeto la supuesta comisión de un delito y sean necesarias la interposición de las acciones legales correspondientes. 37.5. Dentro de las 48 horas de haber tomado conocimiento de una petición o en el marco de su actuación de oficio, el Servicio Local de Protección de Derechos debe citar al niño, sus familiares, responsables y allegados involucrados a una reunión con el equipo técnico del servicio, que deberá fijarse dentro de las 72 horas siguientes, que se llevará a cabo de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 1125/04 MDH. Luego de escuchar a todos los intervinientes y, en su caso, evaluados los elementos de análisis aportados por las partes u obtenidos por el servicio local, se deliberará a fin de alcanzar un acuerdo sobre el plan para la protección de los derechos del niño. En la primera audiencia podrá acordarse la necesidad de citar a otras personas, recabar información de organismos públicos o privados, la realización de exámenes médicos y o cualquier otra diligencia que permita ampliar los elementos de análisis para arribar a una solución adecuada. 37.6. El acta dejará constancia de las diligencias a efectuarse, el responsable de diligenciarlas, el plazo otorgado, la fecha de la próxima audiencia respecto de la cual todos los firmantes quedarán notificados. Podrán realizarse tantas audiencias como se consideren necesarias para un mejor abordaje, solución y seguimiento de cada caso, debiendo observarse en cada una de ellas los principios generales enunciados. 37.3. Será facultad de los servicios locales de protección recabar de los organismos públicos y privados y bancos oficiales o particulares informes y antecedentes y solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las causas en que intervengan. Estos pedidos deberán ser evacuados por los organismos y entidades aludidas dentro del término de 5 días. 37.8. Los servicios locales de protección de derechos, por indicación de cualquiera de los miembros de su equipo técnico y con el asesoramiento de la persona respecto de las cuales se practicarán y con el asentimiento de la persona respecto de las cuales practicarán, podrán requerir la intervención de organismos públicos para la realización de estudios, diagnósticos, análisis y toda práctica que pudiere aportar elementos para la resolución del caso. Al practicar el informe, el organismo requerido deberá indicar la modalidad del abordaje y el ámbito adecuado para su derivación. 37.9. Si el niño o sus representantes legales no prestan acuerdo al procedimiento o al plan diseñado con el servicio interviniente, habrá de derivarse el caso ante el servicio zonal
de Promoción y Protección de Derechos. Para ello, el Servicio Local de Protección de Derechos debe poner en conocimiento del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos en forma inmediata todos los antecedentes del caso. La intervención del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos debe hacerse efectiva dentro de las 72 horas, salvo en los casos donde se peticiona la inclusión temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y o de salud, que ameriten una resolución inmediata, también de forma consensuada. En este último caso, deberá darse intervención al señor asesor de incapaces en los términos del artículo 35, inciso H de la ley. La propuesta de Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos será comunicada al servicio local, que debe citar al niño, sus familiares, responsables y allegados involucrados, a una audiencia con el equipo técnico del servicio, que deberá fijarse dentro de las 72 horas siguientes. En la audiencia, el servicio local transmitirá la propuesta de solución efectuada por el servicio zonal. En los casos donde el Servicio de Promoción y Protección de Derechos resuelva que se han agotado las vías disponibles para solucionar la petición dentro de los plazos establecidos, dará intervención al asesor de incapaces, quien accionará para obtener las diligencias jurisdiccionales que faciliten, en su caso, la continuidad de la intervención administrativa. 37.10. Intervención fiscal. Cuando el Servicio Local de Protección de Derechos tome conocimiento de que la amenaza o violación del derecho del niño tiene como antecedente la presunta comisión de un delito, tendrá obligación de formular la pertinente denuncia penal. A estos efectos, tanto los servicios locales y zonales como la autoridad policial deberán denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público Fiscal. 37.11. Intervención de los equipos profesionales. Los equipos profesionales de los servicios locales de protección de derechos y de los servicios zonales promoción y protección de derechos son miembros de unidades operativas del sistema de promoción y protección de los derechos del niño, que dependen en forma directa al Ministerio de Desarrollo Humano. En ningún caso, dichos equipos pueden ser convocados por otros poderes del Estado provincial para realizar tareas de supervisión y o seguimiento de decisiones tomadas por organismos ajenos al Ejecutivo Provincial, con excepción de la función dispuesta por el artículo 21.2.2.